Universidad Cuauhtémoc, Campus Aguascalientes. Doctorado en Ciencias de la Educación. Paradigma educativo actual contra el paradigma tradicional. Facilitadora, doctora Ana Lilia Paredes Martínez. Presenta Susana Cordero Dávila. Para la realización de esta actividad se nos pidió analizar 4 videos. Hablaremos un poco de la presentación que hace el docente Sir Ken Robinson, quien es un educador, escritor y conferencista británico. Es considerado un experto en asuntos relacionados con la creatividad, la calidad de la enseñanza, la innovación y los recursos humanos. Él menciona que la creatividad es tan importante en la educación como la alfabetización y se les debería dar el mismo estatus. Buena parte de su pensamiento gira en torno a varios ejes. Uno de esos ejes es, sin duda, la importancia que concede a la imaginación y sobre todo a la originalidad. Ken Robinson no concibe una educación que no se base en potenciar la inteligencia. Precisamente será esta inteligencia la que nos distinguirá y la que enriquecerá la sociedad. Menciona que otro de los grandes problemas de la educación actual es que no se le da la misma importancia a la alfabetización que a la creatividad. Basta mirar la descompensación de las asignaturas de las diferentes etapas educativas. Es muy fácil enseñar a leer y a escribir, pero como docentes no tenemos ni idea de cómo enseñar a ser creativos. Es por ello que debemos aumentar el tiempo que le dedicamos a preparar una sesión lectiva y bajar nuestra productividad en beneficio de la creatividad de nuestros alumnos. Cuanto más pensemos, más creativos seremos. Si los docentes somos creativos, entonces será muy fácil enseñar creatividad en las aulas, independientemente de las materias que se impartan. Es importante que los niños se arriesguen y que no tengan miedo a equivocarse, ya que si no estás dispuesto a equivocarte, nunca harás nada original. Es extremadamente crítico con la visión de la educación actual. Uno de sus argumentos es que penaliza el error y la equivocación. Penalizar el error mientras se educa es sencillamente una paradoja, porque es a partir del error de donde podemos sacar las mejores enseñanzas. El error debe verse como un proceso positivo dentro del propio aprendizaje del alumno. Comenta que para cuando los niños se convierten en adultos, la mayoría ha perdido esa capacidad, han adquirido el miedo a equivocarse. Menciona algo interesante, estamos estigmatizando la educación. Si cometes un error es lo peor que puedes hacer, y el resultado es que estamos eliminando la creatividad con la educación. Menciona un ejemplo. Dice que Picasso dijo que todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artistas mientras crecemos. Él piensa que al crecer no adquirimos creatividad, sino que crecemos perdiéndola, o más bien somos educados para perderla. Comenta que todos los países tienen la misma jerarquía de las materias. Le dan prioridad, por ejemplo, a las matemáticas y a las artes las dejan al final. Y considera que se les debería dar la misma prioridad, ya que conforme van creciendo los niños, se les va educando de la cintura para arriba y luego solo nos enfocamos en sus cabezas. Nuestro sistema educativo se basa en la idea de habilidad académica y hay una razón. Todo el sistema fue inventado porque surgieron las necesidades de la industrialización. Su jerarquía está basada en 2 ideas: que las materias más útiles para el trabajo estén en la cima y la habilidad académica que ha llegado a dominar nuestra visión de la inteligencia porque las universidades diseñaron el sistema a su imagen. En el siglo XXI aún mantenemos una estructura educativa industrial. Ken Robinson critica que en muchos centros educativos
los alumnos se parezcan más a obreros que a estudiantes. Cuestiona la rigidez de los horarios, la separación de los alumnos por edades, la descompensación horaria de las materias y el hecho de priorizar el producto manufacturado al talento y a la creatividad. Muchas personas altamente brillantes, creativas, creen que no lo son porque en lo que eran buenos en la escuela no fue valorado o fue estigmatizado. El concepto de creatividad es una constante en la obra de Ken, y en este sentido, la figura del docente resulta determinante para que el alumno fomente dicha creatividad en su centro educativo. Desgraciadamente, el modelo educativo actual mata la creatividad, no potencia el talento, sino que prioriza el resultado final más que el proceso en sí. Debemos repensar nuestra visión de la inteligencia. Sabemos 3 cosas de ella. 1. Es diversa. 2. Es dinámica. El cerebro no se divide en compartimentos. 3. Es única. Como docentes, debemos apoyar a nuestros alumnos y encontrar su potencial. Si el docente es capaz de potenciar la originalidad y el talento en sus alumnos, entonces habrá logrado algo tremendamente importante: superar el modelo industrial basado en la homogeneización del producto. Mediante la creatividad y el talento hacemos posible la diversidad. Para Ken Robinson, dicha diversidad es uno de los activos más importantes que existen en la sociedad actual. Cuanto más creativos sean los niños, más posibilidades tendrán de autorrealizarse. La única forma de detectar talentos es hacer pensar a los alumnos de forma diferente. Debemos procurar usar este don, la creatividad, sabiamente, para evitar algunos de los escenarios de los que hemos hablado, y la única forma de hacerlo es viendo a nuestras capacidades creativas como la riqueza que son y viendo a nuestros hijos como la esperanza que son. Y nuestra tarea es educar su ser completo para que se puedan enfrentar al futuro, y nuestro trabajo es ayudarlos a que saquen provecho de él. En la línea del pensamiento lineal encontramos otra frase de Ken Robinson. Actualmente estamos enseñando en los centros educativos contenidos que no tenemos ni idea de si servirán o no dentro de un periodo relativamente corto de tiempo. Esto debería hacer pensar a los docentes y hacerles ver que lo que importa no es lo que enseñan, sino cómo lo enseñan para que sus alumnos puedan aprender por sí mismos cuando en un futuro no muy lejano deban llevar a cabo actividades que ahora ni imaginamos que desarrollarán. El saber no está en los libros de texto, sino en la imaginación y el talento que puedan desarrollar los alumnos. Los docentes debemos superar el pensamiento ilustrado basado en el análisis y en la lógica para sustituirlo por un sistema educativo holístico, abierto, flexible y diverso. Solo siendo creativos dejaremos de ser conformistas. El error del sistema educativo actual se debe a la estandarización. Estandarizar la educación no hace más que limitar la educación de nuestros alumnos, porque frena sus aptitudes y el talento. A mayor estandarización, mayor fracaso escolar, mayor abandono escolar también. De aquí que sea necesario modificar el paradigma educativo actual, donde la mecanización de los contenidos está por encima de la búsqueda del talento. Por otro lado, tenemos la presentación de Salman Khan. Usemos el video para reinventar la educación. En él habla sobre cómo y por qué creó la extraordinaria Academia Khan. En su sitio se muestra una serie de videos educativos cuidadosamente estructurados que ofrecen completos planes de estudio en matemáticas y ahora en otros temas. Muestra el poder de los ejercicios interactivos e invita a los profesores a considerar invertir el tradicional método en el salón de clases.
asignar a los estudiantes videoclases para ver en su hogar y hacer los deberes en el salón con el profesor listo para ayudarles. Las nuevas tecnologías están cambiando la forma de aprender en las aulas. Salma Khan propone practicar la educación invertida a todos los profesores del mundo, es decir, invertir el método tradicional asignando videos de las clases a los estudiantes y luego que hagan los deberes o las tareas y debatan en el aula. En la metodología educativa actual, el profesor habla el 90% del tiempo en el aula y el resto se deja para dudas y debate. En la educación invertida, este modelo cambia. El 90% se discute en las aulas y se debate solo el 10% es el que se expone. Por su parte, Curtis Johnson explica que la educación está viviendo un proceso de innovación disruptiva que, con apoyo de las plataformas digitales, revolucionará la manera de aprender en las aulas. Con relación a este video sobre educación e innovación disruptiva, podríamos decir que no solo las nuevas tecnologías la pueden realizar. Si en lugar de profesores tuviéramos diseñadores de contextos de aprendizaje, también en el aula podríamos realizar innovación, pero se trata de nuevas formas de aprender que requieren preparar a los profesionales y apoyar las nuevas formas de aprendizaje mediante proyectos de diseño específico. Necesitamos diseñadores de procesos de aprendizajes. Básicamente, Curtis Johnson comenta que estamos en una etapa en la que la mayoría de los sistemas educativos están obsoletos y no son capaces de educar a los alumnos, los futuros ciudadanos, en las competencias que han de dominar para poder vivir en la sociedad que les espera, ni siquiera en la actual. Comenta que las TIC propician el avance y el cambio en la educación actual. Utiliza la palabra aprendizaje disruptivo para hacer referencia a aquel aprendizaje que es adquirido mediante Internet, el e-learning. La educación actual tiene a la personalización del aprendizaje para el alumno, pero hasta ahora eso no era económicamente rentable. Pero cada vez lo es más y se está acercando a los datos de la viabilidad económica de la educación tradicional. Todo esto provoca cambios en los roles de los docentes y de los propios alumnos, pero comenta que no es suficiente. El sistema educativo se prevé de modificaciones demasiado lentas en comparación con los avances tecnológicos. Por ello, además de la personalización de la educación, considera que éste ha de ser reestructurado por completo, no readaptado. Uno de los puntos en los que se debería centrar es en fomentar la individualización de la personalidad de cada alumno y de sus habilidades. No pretender hacerlo igual que en el resto de sus compañeros, como es el sistema educativo actual. Potenciar las diferencias entre ellos. La innovación disruptiva permite siempre que las TIC sean vistas como plataformas en sí misma. De este modo, serán asequibles y factibles para la personalización de la educación, la cual es la actual tendencia en educación. Sin duda alguna, estos 3 videos son muy interesantes y considero que si la mayoría de los docentes los visualizáramos, tendríamos otra idea y trataríamos de aplicar todo esto en nuestras aulas. Gracias por su atención. Se despide Susana Cordero Dávila.